Ocupamos nuevamente del ataque que sufrió el jueves en horas de la noche la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y todo lo que está generando esa situación tan particular. Así es, hablábamos recién de los discursos del odio, ¿no? Y lo que dejan estos discursos del odio, entre otras cosas, en función de lo sucedido, el descreimiento de que se haya tratado de un ataque, de un intento de homicidio, y cala muy hondo este discurso del odio en función justamente de quienes lo pronuncian, pero también en quienes lo escuchan. Allí está, bueno, estamos ya mismo saludando esta mañana al padre Eduardo de la Serna, parroquia San Juan Bautista. Padre, gracias por estar. No, por favor, buen día. A ustedes. Su primera visión de todo lo que ha escuchado, sobre todo en estos días, inclusive recién antes de empezar la entrevista, usted estaba mirando algunos análisis que estamos haciendo en el noticiero, algunos videos que también estamos reproduciendo. Digo, su primera mirada de cómo estamos después de lo que sucedió el jueves. A ver, para empezar, yo creo que nunca en ningún país, ningún lugar estamos exentos de algún, muy entre comillas, algún loco, como se lo quiera llamar. Está bien. No estoy diciendo que lo sea en este caso, pero digo, nunca estamos exentos. Digo, ni Kennedy, ni Juan Pablo II, ni el ex primer ministro de Japón. Siempre puede pasar algo. Ahora, ¿en qué medida los que tenemos algún rol no tenemos la responsabilidad urgente, indispensable, de cuidar, porque nosotros también somos en parte difusores de algo, ¿no? Entonces, si yo difundo, y esto vale para tratar de crear anticuerpos para evitar lo más posible lo que nunca se va a poder evitar del todo, ¿no? Pero digo, a ver, si no creamos anticuerpos, la Iglesia en su lugar, los medios de comunicación en su lugar, los políticos en su lugar, pero si no creamos anticuerpos para que la sociedad misma se defienda de un posible demente, y estoy hablando, insisto, no estoy diciendo que en este caso lo sea, creo que, bueno, sí, el odio nos vuelve un poco dementes, pero creo que no es solamente eso, ¿no? Porque si no es muy fácil decir que está loco y entonces ya casi ni tiene culpa y termina siendo inimputable, ¿no? Eduardo, consultarle, no podemos dejarlo pasar. Ayer veíamos un video en el que aparece un sacerdote de la Iglesia Católica, el padre Esquivel, así se reconoce como tal, con un discurso muy fuerte, descreyendo justamente de lo que ocurrió con el atentado y básicamente también con un cuestionamiento muy duro y personalizado hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué piensa usted en el marco de esto que acaba de decir, ¿no? Todos tenemos responsabilidades, la Iglesia tiene una responsabilidad, un sacerdote claramente también la tiene. Sí, a ver, a mí me pareció deplorable, o te diría execrable lo que dijo el cura, un cura que, a ver, yo traté de ubicar quién era porque yo no lo conozco, pero sabía que el tipo era de Santa Fe, después pasó a Paraná, y lo que me decía algún cura de Santa Fe, qué alivio tuvimos cuando se fue. Otros que lo conocieron en Roma me decían, bueno, él era habitual que se pusiera calzas para salir a correr por la Villa Borghese, hacía maratones, siempre fue muy... Pero después de eso, desde hace muchos años que está viviendo cerca de Roma, en nuestra diócesis vecina a Roma, suele ser que muchos curas de distintos países se queden en Italia porque es la forma de trepar, porque se llama trepadores, pero bueno, eso es un tema personal de él, que allá él. Pero evidentemente está cargado de odio, lo cual hace que sea preocupante, sobre todo en alguien para el cual la paz pasa a ser un valor supremo. Si la paz no es cualquier... A ver, nadie está hablando de la paz de los cementerios, nadie está hablando de la paz romana, no, estamos hablando de una paz que nace del encuentro, de la solidaridad, de la justicia. Entonces, digamos, eso es la prioridad fundamental. Pero claro, cuando una persona está tan cargada de odio no puede ver nada y solamente se puede ver a sí mismo. Conozco un cura que le escribió diciéndole que le parecía muy poco cristiano lo que había dicho y lo insultó prácticamente. Ahora, ¿la Iglesia se puede permitir tener un representante como el padre Esquivel? ¿De él estamos hablando? Le pregunto en función de lo que implica, ¿no? Sí, yo creo que insisto, la Iglesia debería también generar en su mismo seno anticuerpos para todo esto. Pero yo me imagino que en ese caso el que tiene que intervenir es el obispo al cual él pertenece. Y yo no sé si él pertenece, por lo que dice el obispado de Paraná dijo que no pertenece a Paraná, con lo cual él debe haber ya pasado a la diócesis de donde está ahora, y en ese caso debería intervenir el obispo Leuci, que es el obispo de donde él está, que no sé si sabe dónde queda la Argentina, ¿no? El obispo, un obispo italiano que es médico, el obispo. Padre, recién usted hacía mención al rol que debería cumplir la Iglesia, pero también hizo mención a los medios de comunicación. Sí, claro. ¿Por qué?
Porque, a ver, porque todas las usinas usinas de palabra, usinas de pensamiento, todas las usinas de difusión de algo, tienen una responsabilidad porque se supone que llegan a alguien. Es decir, si yo predico en la misa, se supone que llega a alguien. Y yo no puedo decir cualquier cosa en una misa. Y un medio de comunicación no debería poder decir cualquier cosa porque eso, digamos, porque eso repercute de alguna manera. Y entonces, una persona que tiene una cierta capacidad crítica lo va a elaborar de una manera o de otra. Pero una persona que tiene menos capacidad crítica lo va a terminar creyendo porque lo dijeron en la tele o porque lo dijeron en la radio, y entonces ya entramos en el terreno donde empezamos a deformar mentes. Insisto, también la Iglesia, pero también los medios de comunicación, a deformar mentes. Uno escucha a algunos, no quiero llamarlos periodistas porque sería ofender el gremio, no se lo merecen, pero veo algunos que están en los medios y que uno los escucha y que sus palabras son, digamos, no diría dignas de lástima, lo que serían es dignos de que tengan una ferretería y sean unos buenos ferreteros, porque no tienen ninguna capacidad de comunicar con verdad, con paz, con justicia, con seriedad, porque tienen todo el derecho del mundo de pensar distinto uno de otro. Y eso, es más, nos enriquece el pensamiento distinto, claro, cuando nos sentamos. A ver, yo lo decía el otro día en un artículo que escribí, una nota, ¿no? Digo, yo tengo amigos con los que pensamos distinto en fútbol, o en política, o en religión, y discutimos hasta las 3 de la mañana a los gritos y qué sé yo cuánto, y después estamos tomando una cerveza juntos. Es decir, cuando hay cariño, cuando hay respeto, hay una cosa. Cuando no hay respeto, cuando no hay verdad, ya entramos en otro terreno. Ahora, ¿usted cree que socialmente estamos en esa circunstancia, en la posibilidad de poder discutir amenamente o a los gritos y después poder sentarnos? Se lo planteo en función de esta denominada grieta a la que todos estamos haciendo referencia desde hace muchos años y que parece cada vez profundizarse más. En el caso puntual de lo que fue el intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández, todavía se agravó más esa situación. Sí, bueno, no me cabe duda. Yo personalmente no le tengo miedo a las grietas, primero porque en la Argentina y todos los países del mundo y la Iglesia, etcétera, estamos siempre habituados a las grietas. Cuando uno habla de unitarios y federales, peronismo, antiperonismo, la cuestión está en qué medida la grieta nos transforma en discutir y qué yo cuánto y no nos transforma en enemigos. Y ahí entramos en otro terreno. Ahora, cuando entramos en el terreno del enemigo, uno lo que busca del enemigo es combatirlo. Y en este caso entonces entramos en un problema. Distinto es discutir ideas, pero eso no, yo creo que no. Para peor, yo creo que habría que ver si la sociedad tiene capacidad para encontrar los medios para combatir lo perverso que son el mal uso o el uso habitual de las redes sociales, ¿no? Porque desde el triunfo del Brexit, desde el triunfo del no en Colombia, hasta de la derrota del plebiscito en Chile antes de ayer, yo creo que vuelvo al viejo de Gaulle que decía: a los plebiscitos los carga el diablo, ¿no? Pero ahí es donde las redes sociales empiezan a vomitar todo su odio y que encuentran fáciles personas que prefieren creer que nos van a quitar el departamento, como le hicieron cuando Correa propuso una reforma de la ley de herencia, y que nos van a quitar la habitación que tengas libre, o se la van a dar a los mapuches, que es lo que le dijeron las redes sociales en Chile. Entonces, cuando entramos en esos terrenos, digamos, si la sociedad no encuentra modos para confrontar, de anticuerpo frente a ese rol que juegan muchas redes sociales que envenenan mentes, digamos, a ver, una mente envenenada no es libre. Y entonces ahí tenemos un problema, porque la libertad es el paso fundamental para cualquier sociedad, ¿no? Padre, a ver, una grieta que tiene su punto de partida entre los propios políticos, entre los partidos políticos, y después, a ver, trasladan toda esa grieta a la sociedad. La sociedad hoy de esta grieta política es víctima, es cómplice, acompaña. Y yo creo que si no hay libertad, puede ser cómplice involuntario, pues si no hay libertad, claro, ¿no? Y yo creo que en muchos casos no hay libertad. A ver, una persona que está muerta de miedo o muerta de odio, que a veces son hermanas, a veces son casi lo mismo, ¿no? Evidentemente una persona que está muerta de miedo o muerta de odio pierde libertad porque no sabe qué otra cosa hacer que eso. Cuando uno escucha el discurso del cura, uno ve que está muerto de miedo y muerto de odio, ¿no? Y cree que sabe, porque tiene un título. Yo tengo el mismo título que él, si es por eso. Así que no ese es el punto. El tema no es eso, sino que el tema está en qué medida
tu opinión la das con respeto, con diálogo, con encuentro con el otro y decir esto, lo otro. Ahora, insisto, para mí la clave está en que la sociedad en muchos casos actúa con el famoso mentime que me gusta, ¿no? Porque como yo no la quiero a Cristina Fernández de Kirchner, como no la quiero, está todo bien lo que pasa en contra de ella. Entonces ahí estamos mal, porque ahí la sociedad no puede pasar nada. Si vos no la querés, que tenés derecho a no quererla, ¿no? Y otros tienen derecho a quererla. Si vos no la querés, tenés derecho, pero no tenés derecho a que porque no la querés que la quieras muerta o la quieras, ¿no? Pero cuando uno escucha cosas, digo, bueno, por lo menos yo lo único que rescato es que por lo menos no se solidarizó con Cristina el fiscal Luciani. Es un acto por lo menos de honestidad intelectual, si eso es intelectual. Claro, bueno, hay otra dirigencia política que tampoco lo hizo. Bueno, Eduardo, usted y eclesiástica tampoco. Eclesiástica tampoco, tal cual, de eso estábamos hablando recién. Usted es un hombre de lo que se llama terreno, ¿no? Usted trabaja en una iglesia, ve a la gente, mencionó varias veces la palabra paz y no dijo, no la paz de los cementerios, estamos hablando de la paz social. Sí, ¿Es posible esta paz social a la que también hace alusión de manera permanente el gobierno? En este momento estamos en condiciones de llamar a esta paz social y que esa convocatoria tenga respuesta como para que se haga una realidad. Digo, en función también de la gente con la que usted todos los días está en la iglesia, ¿no? En su parroquia. Es que lo que pasa es que la paz no es una cosa que nace por decreto, por supuesto que no. De hecho, yo siempre recordamos todos, o muchos, un famoso dicho de Pablo VI, ¿no? La paz es fruto de la justicia. Es decir, cuando empieza a haber justicia, la paz aparece sola, ¿no? Si no hay justicia, lo que empieza a aparecer es tensión, agresión, violencia, ¿no? Entonces, si todo esto, es decir, está claro que si vos podés ser la persona que prende un fósforo, pero si prendés un fósforo en agua no pasa nada, si prendés un fósforo en nafta, la cosa es complicada, ¿no? O en madera seca, lo que fuera. Pero quiero decir, entonces la cuestión está ahí, si hay alguien que es capaz de prender un fósforo, si la sociedad tuviera justicia, etcétera, la cosa empieza a ser diferente que si la cosa es que si hay una sociedad de tensión, pues la gente que tiene que le cortan la luz cuando quieren, que le aumentan la luz cuando quieren, que le aumentan las hojas, no, eso no lo tengo que decir, que le aumentan lo que quieren cuando quieren, total, los poderosos siempre ganan y los pobres siempre pierden. Me permito interrumpir. Usted habla de justicia, pero no de la justicia de la que estamos hablando todos los días necesamente, de la justicia de los tribunales, habla de la otra justicia, de la justicia social también. No, yo hablo de la justicia como justicia real. La justicia de los tribunales de justicia no tiene nada. Si hay algo que los tribunales no saben, es de justicia. Es decir, será poder, judicial no. Me refiero fundamentalmente a los que tienen poder, no me estoy refiriendo a decenas de jueces honorables y razonables que hay por distintas partes, etcétera. Me estoy refiriendo a los jueces que tallan, ¿no? Y esos poder tienen, judicial no. Padre, gracias por venir esta mañana a esta primera edición de Noticias. Muy amable, como siempre. No, por favor. Un abrazo y a toda la audiencia y que nos sigamos cuidando, que hay mucho veneno dando vuelta. Gracias, Padre.